Buenas noches, gracias a todos y a todas ustedes por acompañarnos en estas reuniones que tenemos ya los miércoles de webinar con el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, en donde recordarán pues, que de los temas más importantes para nosotros es cómo hacemos de este planeta que cada vez es más urbano, cómo hacemos ciudades prósperas, cómo hacemos ciudades sustentables, pero sobre todo también cómo hacemos ciudades incluyentes. Y desde ese punto de vista hemos ya abordado en algunas otras reuniones temas que tienen que ver con el género, que tienen que ver con la nueva masculinidad. Y hoy lo que queremos es sobre todo ver el aspecto del género, pero en la participación política y qué tanto han avanzado las mujeres en la participación política en nuestro país. Y en ese sentido, bueno, pues yo me siento muy contento de contar esta noche con dos mexicanas muy destacadas, dos mexicanas precisamente que han participado en diferentes sectores y en diferentes poderes, pero que tienen mucho que decir y que tienen mucho que comentar, y sobre todo abrir un diálogo para que también el público que está aquí presente y que nos está viendo y que nos está escuchando, podamos aprender más del tema, pero que también podamos reflexionar. Pues bueno, como lo hemos hecho en otras ocasiones, lo que hacemos es que le damos 10 minutos a cada una de nuestras expositoras. Primero, previamente, yo las presento y después ya lo abrimos a una conversación porque estamos convencidos en este Centro para el Futuro de las Ciudades que en un mundo que tiende a la polarización, quizá el mejor antídoto es escuchar y dialogar. Y lo que necesitamos hacer en el mundo y lo que necesitamos hacer en nuestro país es precisamente desde la empatía, desde escuchar, desde entender otros puntos de vista, pues tratar de buscar consensos, tratar de buscar áreas comunes, porque solamente juntos podemos enfrentar los temas con los que ahora estamos con este reto tan importante. Déjenme aquí, y yo ya hice alguna cosa que no debía haber hecho, y perdón, déjenme ver si aquí lo logro encontrar. Aquí hago esto más chiquito y aquí está la nota de apoyo. A ver, primero, dale la palabra a Carla. Carla hoy es consejera electoral del INE y déjenme leerles una pequeña semblanza. Doctoranda en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, es licenciada en Derecho por el ITAM, ha sido directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejera electoral del Instituto Electoral de la ahora Ciudad de México, consultora nacional de la ONU Mujeres, especialista internacional en fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género en misiones de observación electoral de la OEA. Es también articulista en La Silla Rota y El Universal y actualmente pues es ahora consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Carla, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación y bueno, pues tienes la mesa y tienes 10 minutos para hacernos las reflexiones que consideres y después incorporarnos al debate y al diálogo. Gracias. En primer lugar, Enrique, buenas noches. Gracias por la invitación. También a mi amiga Mariana Benítez, por supuesto, el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, en el tema de participación política de las mujeres hemos logrado mucho, pero no ha sido fácil y faltan cosas que tenemos que garantizar para todas las mujeres. ¿Qué hemos logrado? Empezaré por el contexto de esta elección. Esta elección es la más grande que habremos vivido y que estamos organizando en nuestra democracia. Estarán en juego 20.292 cargos de elección popular. En todo el país, por primera ocasión, habrá elecciones. Y es importante el reto porque en condiciones de pandemia, pues la forma en la que tenemos que organizar la elección sin duda ha variado. Además, alarmantemente ha crecido la violencia familiar y estos son dos factores importantes en temas de garantizar la participación política de las mujeres. ¿Cómo hemos avanzado? Bueno, en el país el primer avance sustancial, aunque ya había habido avances locales, y siempre digo que aprendemos mucho de los avances de las entidades federativas que alcanzaron o reconocieron el derecho de las mujeres a votar antes que a nivel federal, que fue en 1953. Este año estaremos cumpliendo 68 años del reconocimiento de nuestro derecho a votar. En 1974 se incluye en la Constitución la igualdad legal entre hombres y mujeres.
Sin embargo, pues no avanzamos mucho en poder votar y además ser electas, que tenemos el derecho a nivel nacional desde 1953. Es por eso que en los 90s, en 1993, empiezan a establecer cuotas para que los partidos políticos incorporen a más mujeres. Claro que esas cuotas eran casi para que de manera voluntaria los partidos fueran magnánimos e incorporaran a mujeres dentro de sus listas. No había ninguna sanción y las sanciones fueron llegando después si no se cumplía esta cuota. 2011 fue un año central porque antes el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales posibilitaba que los partidos no cumplieran cuota, aunque había sanción, si, digamos, las postulaciones provenían de sus procesos democráticos de selección interna. Y claro, como el INE validaba estos estatutos, pues todos los procedimientos eran democráticos, entonces la cuota no se cumplía para nada. 2011, la Sala Superior emite la sentencia 12624 del 2011 y hace cosas muy relevantes. En primer lugar, establece que la suplencia de una mujer en una fórmula tiene que ser ocupada por una mujer. Esto para evitar los casos Juanitas de 2009. Además, establece este sistema de cremallera o de alternancia en las fórmulas entre hombres y mujeres, porque cuando empiezan a cumplir los partidos políticos, las mujeres son postuladas en los últimos lugares de la lista y por tanto, pues no llegaban a formar parte o no llegaban al ejercicio de un cargo público. Después también se estableció con toda claridad que aunque ya lo habíamos hecho a nivel local, se estableció que no importaba el sistema que utilizaran para elegir a sus candidaturas, tenían que cumplir con las cuotas obligatoriamente. Esto da pie a que pues en 2012 cambie el partido en el gobierno, 2014 se incorpore en nuestra Constitución el principio de paridad. Y el principio de paridad establece que los partidos políticos tienen obligatoriamente que postular a la mitad de mujeres a los cargos al Congreso de la Unión y a los congresos estatales de todas las ciudades federativas. Es aquí cuando de verdad ya pasan sanciones. No te registro tu lista si no estás cumpliendo con la paridad de manera alternada, incluso alternando, variando, como son 5 listas, por ejemplo, de RP, pues que tengan que alternar el género de quienes presiden, quienes encabezan estas listas. Es aquí cuando empezamos a ver cambios más rápidos, pero desafortunadamente también empezamos a ver, no es que no existiera, sino que no se visibilizaba la violencia política contra las mujeres en razón de género. Y entonces empezamos a ver que las mujeres eran violentadas de distintas formas y que no teníamos el marco jurídico adecuado para proteger y defender los derechos políticos y electorales de las mujeres. Aquí se crea entonces, en coordinación con distintas autoridades, un protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres, que digamos fue elaborado por el Tribunal Electoral, el INE, la FEPADE, OIFEDE, FEBIMTRA, algunas instancias de gobernación, justamente porque la protección de la integridad y de la vida de las mujeres depende también, obviamente, de las autoridades responsables de la seguridad, de las secretarias de gobierno de las entidades federativas, que son quien pueden controlar esta posibilidad de proteger a las mujeres, a sus familias, incluso a las personas que trabajan con ellas. Entonces, creo que el tránsito a partir de 14 nos lleva entonces al 19, un año que me parece central por varias razones. Primero, en 2018 la consecuencia directa de aplicar el principio de paridad establecido en 2014 fue que por primera vez en esta historia tenemos una legislatura paritaria, una legislatura de la paridad. Hay 48.2% de mujeres en la Cámara de Diputados y Diputadas y 49.2% en el Senado de la República. Esto coloca al Senado en el tercer lugar a nivel mundial de participación de mujeres y a la Cámara de Diputados en el cuarto lugar. En términos generales, estamos en un cuarto lugar, por arriba, por ejemplo, de Suecia y de Finlandia. Por tanto, esta legislatura de la paridad hace cosas muy importantes. En primer lugar, aunque no de manera formal, porque no existe en la ley orgánica del Congreso, conforman una bancada de mujeres
para que las mujeres de distintos partidos políticos pudieran comunicarse e impulsar temas de manera conjunta. Y es así como se logra ampliar el principio de paridad, que fue incorporado en 2014. En 2019 se amplía a todos los poderes del Estado, a todos los niveles de gobierno, a los órganos autónomos y también bajo sistemas normativos internos. Por ejemplo, es el primer INE paritario, y pues causaba extrañeza, cuando menos a mí, que el órgano encargado de garantizar la paridad no fuera paritario en su constitución, y seguimos además no siendo paritarios en los órganos, digamos, técnicos y ejecutivos del Instituto Nacional Electoral. Esta legislatura de la paridad, además de aprobar esta reforma, aprueba esta modificación de 8 leyes, que es el marco jurídico que tenemos ahora los partidos, las autoridades electorales, también los partidos políticos, también las fiscalías, para atender, prevenir, sancionar, erradicar y reparar la violencia política en razón de género. Ahora ya tenemos responsables, tenemos sanciones, tenemos rutas y vías por las cuales las mujeres pueden denunciar, y claramente tenemos esta obligación, primero las autoridades, pero también los partidos políticos, de que este sea un proceso en el que se garanticen estas dos cosas: la paridad en las postulaciones y también que sean contextos libres de violencia. En el INE hemos aprobado distintos mecanismos. El primero de ellos, para garantizar paridad, es un acuerdo que fue muy sonado respecto a la paridad en gubernaturas, y establecimos que los partidos políticos no podían postular a más de 8 personas del mismo género para las 15 gubernaturas que están en juego en esta elección. Pues como comprenderán, y como el tema de derechos de las mujeres y de paridad y de no violencia contra las mujeres es un tema que queda muy bien mediáticamente, pero que romper las estructuras partidistas cuesta mucho trabajo. Por supuesto que este acuerdo fue impugnado por el Senado de la República, por un partido político, por 4 hombres, por un partido político local y por un hombre que incluso decía que afectaba sus derechos porque él quería contender en 2022 por una gobernatura, cuando yo decía, pues este señor de plano no leyó ni el título, porque claramente decía para las 15 gubernaturas que se contenderán en el proceso electoral 2021, 2020, 2021. Pero pues esto es solo una muestra de estas inercias partidistas, patriarcales, que cuesta mucho romper. Entonces, una cosa es lo que pasa formalmente, y sin duda en el ámbito electoral y de participación política hemos avanzado mucho. Si volteamos a ver al sector empresarial, a los de comunidades indígenas que estamos incidiendo ahí, las mujeres han avanzado mucho menos que en el ámbito, digamos, político y electoral para el ejercicio de sus derechos. Así que, ¿qué hemos logrado? Te diría, pues tener los marcos legales y constitucionales que nos permitan avanzar en garantizar paridad y en ahora combatir la violencia política en razón de género. Yo creería además que estos son los 2 temas centrales de este proceso electoral, garantizar una implementación exitosa de estas 2 reformas. Luego evaluaremos qué tanto hay que cambiarle a este marco de combate a la violencia política en razón de género, e incluso a diversos mecanismos que hemos aprobado como Instituto Nacional Electoral, como esta famosa declaración 3 de 3 contra la violencia, que bueno, me reservaré para platicar ya con ustedes más, digamos, informalmente después de estos 10 minutos, y también el tema de las sentencias, cómo llegamos a sentencias para personas que violenten políticamente a las mujeres, y este registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política. Y diría además que desafortunadamente digo de personas que violenten, porque desafortunadamente no solo los hombres violentan mujeres, sino también las mujeres violentan mujeres, y más aún dentro de los propios procesos electorales. Carla, muchas gracias por tu comentario y por este repaso de cómo hemos ido pasando de cuotas a una paridad en todo, ¿no? Que es este proceso y como bien lo señalas, pues desde hace 67 años, cuando quizá el primer derecho más importante pues era este derecho a poder votar.
Gracias y permítame ahora pasar la palabra y pasársela a Mariana Benítez, no sin antes decir que también aquí en este trabajo que estamos haciendo en el Centro para el Futuro de las Ciudades, y como lo hemos querido hacer en muchos otros casos, pues organizamos estos eventos también en coordinación con otros grupos, y en este caso es el caso de 50+1, que es precisamente una agrupación de mujeres feministas para defender los derechos de las mujeres, y aquí Mariana es la presidenta del capítulo de Oaxaca. Mariana es oaxaqueña, y bueno, pues presento a Mariana. Es abogada y feminista, es abogada por el ITAM, también, graduada con los máximos honores, también es egresada de la Escuela de Derecho y Diplomacia de Fletcher, de la Universidad de Tufts en Massachusetts, donde obtuvo el grado de maestra en Derecho, y además de que ha cursado programas ante la Universidad de Harvard y el CIDE. En el ámbito legislativo se ha desempeñado como diputada federal, secretaria técnica de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y secretaria técnica de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República. Y desde donde ejerció un papel fundamental en el análisis y negociación de las reformas constitucionales y legales en materia de justicia penal, electoral, seguridad pública, acciones colectivas y amparo, varias de las cuales han sido consideradas las reformas más importantes de las últimas décadas. Por cierto, yo creo que ahí es donde yo conozco a Mariana cuando estaba el tema justamente de las acciones colectivas. Y asimismo, de 2012 a 2015, fue subprocuradora jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, actualmente socia directora de que es Jurisduxa Consulting, firma especializada en temas de seguridad y justicia, y además de que es presidenta del colectivo Mujeres, como lo comenté, 50+1 Oaxaca, y analista política en Milenio e Imagen Radio. Antes de darle la palabra, nomás algunos datos que aquí tengo para también abonar a los avances, pero también destacar las insuficiencias. Distribución porcentual de gubernaturas hoy en día, 93.8 hombres, 6.2 mujeres. De hecho, son 2 mujeres, 2 Claudias. Claudia Sheinbaum y Claudia, la gobernadora de Sonora. Son 2 mujeres y había 3, pero lamentablemente falleció la gobernadora de Puebla. Distribución porcentual de presidencias municipales, 73% hombres, 21.7 mujeres. Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 72.7 hombres, 27 mujeres. Secretarias de Estado, 57.9, casi 58 hombres, 42 mujeres. Y aquí es donde lo que ya se refería a Carla, diputados federales, 51.8 hombres, 48 mujeres. Senadores, 50.8 hombres, 49 mujeres. Regidores, 49-50, casi empatados. Y síndicos, 31 hombres, 67 mujeres. O sea que aquí está un poco la fotografía de dónde andamos hoy. Y Mariana, te cedo la palabra y muchas gracias por 10 minutos. Bien, muy buenas noches. Muchas gracias, querido Enrique, por esta invitación para estar esta noche en este webinar tan importante con un tema que nos convoca y nos mueve muchísimo a Carla y a mí. La saludo con mucho afecto porque sé de todas las ocupaciones que trae ahorita como consejera y bueno, el hacerse un espacio para poder platicar con este muy nutrido grupo de espectadores. Veo que son más de 180 que nos están siguiendo aquí por Zoom, más las redes sociales. Les mando un saludo a todas y a todos. Bueno, pues efectivamente has puesto muy claro dónde estamos hoy y Carla hizo un repaso de manera muy talentosa desde que empezamos a discutir el tema de la posibilidad de que las mujeres pudiéramos votar. ¿Sí? Esto habrá iniciado por ahí de 1916 con Ermila Galindo, hasta cuando llegamos al tema de que podíamos, logramos las mujeres el reconocimiento de nuestro derecho a votar en 1953, votamos por primera vez en 1955, y de ahí, como bien dijo Carla, pues todo este proceso de primeras reformas tímidas para ir promoviendo que en el interior de los partidos se fueran postulando más mujeres, la reforma del 93, del 96, luego llegamos a la reforma del 2002, donde ya se pone la primera cuota como una medida afirmativa para acelerar la participación política de las mujeres y bueno, todas estas reformas por las que ya
dijo y describió muy bien Carla. Ahora, ¿dónde estamos hoy? Que es el tema que también nos preguntas, nos lanzas esta pregunta de, después de la paridad, ¿qué sigue? Bueno, son varios retos, ¿no? Efectivamente apuntas tú, es decir, ya logramos la paridad, casi una paridad exacta en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Algo bien importante fue alcanzar paridad en muchos estados. En un estado como el mío, el Oaxaca, hay más mujeres que hombres en el Congreso, ¿sí? Eso es muy positivo porque algo que vamos a ir viendo a lo largo de esta plática es que a nivel estatal y municipal es donde vamos a encontrar las mayores resistencias y los mayores rezagos para poder instalarnos en esta ola de igualdad, en esta ola de paridad. Entonces, yo diría que después de las reformas de paridad que sigue, primero es cumplirlas, ¿sí? Porque si bien se ha hecho la armonización legislativa en muchas leyes federales, aún falta un camino por recorrer en los estados. Son pocos los estados que no armonizaron, ciertamente. Nuevo León es uno de ellos, yo creo que Zacatecas es otro. Aquí Carla debe tener el registro actualizado. Son pocos, sí, pero sin embargo no se armonizó todo, ¿sí? Hay muchos estados que si bien armonizaron la parte que urgía más, que eran las leyes electorales, porque había que cumplir con un plazo de 90 días antes de que iniciara el proceso electoral, entonces tuvimos las mujeres que acelerar y movilizarnos a nivel nacional para promover que se hicieran esas reformas, pero eran reformas políticas, eran reformas electorales, digamos, ¿no? Pero falta todavía garantizar la paridad, armonizar, digamos, lo que dice la Constitución en lo que tiene que ver con gabinetes de los estados, por ejemplo, ¿sí? En lo que tiene que ver con paridad en los poderes judiciales, en donde se estableció en la Constitución que era necesario establecer en los nuevos concursos para jueces y juezas, pues también reglas de paridad, ¿no? Paridad en los órganos constitucionales autónomos, tanto federales como locales. Entonces, todavía falta un largo camino por correr. Lo electoral no es todo, digamos, la participación política no es todo, porque la paridad se pensó para todos los cargos de dirección, ¿sí? Cargos de poder y de dirección. Entonces, falta todavía cumplir la paridad a nivel de la administración pública estatal, poder judicial y órganos autónomos. Ahora, una cuestión es la armonización, hacer los cambios en ley que derivan de la forma constitucional, otra es la que se cumpla, ¿no? Ningún gabinete local es paritario. Dígame cuál, de qué estado, ninguno es paritario. Y así como muy arañando, a nivel federal se ha logrado tener un número, quizá nunca se había tenido tantas mujeres en el gabinete federal, pero lo cierto es que todavía falta camino por recorrer ahí. Los órganos autónomos, salvo el INE, que esta elección, bien lo dijo Carla, por primera vez son 5 mujeres, ¿no, Carla? Son 5 mujeres consejeras. Banjico, solo hay una subgobernadora. El INAI también no hay paridad. La COFESE, bueno, creo que no tenía una mujer, y en el IFT no había ni una mujer, hasta donde yo recuerdo. El INEGI hay solamente una mujer comisionada, ¿sí? Entonces, realmente hay todavía mucho por hacer a nivel de órganos autónomos. No se diga órganos autónomos locales, ¿sí? No se diga poderes judiciales locales. Ahí estamos viendo muchas resistencias para empezar a reformar las leyes locales que tienen que ver con el gobierno, la administración de los poderes judiciales. Ahí van a estar las verdaderas resistencias. Entonces, sí hay que reconocer que a nivel federal el Consejo de la Judicatura ha empezado a dar pasos importantísimos, hay que celebrarlo, pero todavía falta mucho camino por recorrer para poder realmente llegar a un esquema paritario. Más o menos a nivel federal la participación de las juezas, o sea, lo que representan juezas y magistradas está en el 20-30%, ¿sí? Entonces estamos hablando de una subrepresentación. Ahora, el principio constitucional de paridad no garantiza una transformación cultural por sí sola para que las mujeres ejerzan el poder y accedan a espacios de gobierno en condiciones de igualdad. Entonces, no nos va a llegar la paridad solo porque ya está en la Constitución. Sabemos cuántas cosas están en la Constitución y no se cumplen,
¿no? Y son letra muerta algunas de ellas. Entonces, el principio constitucional de paridad es importantísimo, sí, porque va a ser una guía fundamental para las autoridades, principalmente las electorales, pero en general para los jueces y toda autoridad que está obligada a cumplir con la Constitución, porque pues es una directriz de la jerarquía más importante para determinar que en estos cargos de elección o en estos cargos de dirección tiene que haber paridad. Ahora, el incremento numérico de mujeres en los espacios de poder no necesariamente se ha traducido en una igualdad cualitativa sustantiva. Pongo el ejemplo, el hecho de que haya más mujeres, por ejemplo, en las cámaras, ¿sí? No significa que las comisiones o los órganos de gobierno de los congresos o el Congreso Federal lo ocupen las mujeres, ¿sí? En esta legislatura ha sido la excepción. La legislatura en la Cámara de Diputados ha sido la excepción, porque hemos tenido presidenta en 2 años consecutivos y eso había sido histórico. Primero nuestra querida amiga Laura Rojas y después Dulce María Sauri. Pero eso es realmente la excepción. En la Cámara de Senadores solamente fue en esta legislatura un año en el que presidió una mujer. Pero a ver, hablemos de la Junta de Coordinación Política, que es donde se toman las decisiones reales de gobierno del trabajo legislativo. Ahí sigue siendo un club de Toby. Y en las comisiones legislativas más importantes, las que tienen que ver con el presupuesto, las finanzas, las reformas constitucionales, esas se las reservan generalmente a los hombres. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro que paridad no significa en automático que hemos acabado con el patriarcado, que hemos superado todos estos obstáculos para realmente tener una igualdad sustantiva. Ahora, la paridad por sí sola, también tenemos que decirlo, no ha superado los obstáculos que merman realmente la participación política de las mujeres, como es la violencia. Y de violencia política, Carla y yo les podemos decir mucho, ¿sí? Y claro que es un fenómeno que para mí, hoy por hoy, es el principal obstáculo que enfrentamos las mujeres en política para poder ejercer libremente nuestros derechos políticos y para poder seguir trabajando y digamos, creciendo en la arena política y dar resultados. Primero, porque se les dificulta a las mujeres llegar. Las acosan, las insultan, las hostigan, las amenazan, les queman la casa como en mi estado, las alejan de la comunidad, parece que les ponen letra escarlata, ¿no? Y las minimizan, las aíslan, le matan al familiar, al esposo, a la hermana. A ver, todo esto que estoy diciendo, yo lo he visto en mi estado, ¿sí? Y en casos también que hemos escuchado a nivel nacional. Entonces, ¿cómo no las mujeres van a desertar de estar en política si enfrentan este ambiente? Si se duda de su capacidad, si se cuestiona su talento, ahí sí se cuestiona sus conocimientos, ahí sí se investiga quién es su esposo y entonces, claro, pues no está llegando sola, ella representa los intereses de A o de B o de C, o sea, como si fuéramos las mujeres títeres, ¿no? Y otro caso es, ya que llegan, ya que lograron superar las enormes barreras que tienen las mujeres, tenemos las mujeres para poder participar en política, ahora el siguiente reto está en ejercer el poder. Conozco una hoy regidora, ya había sido presidenta municipal, donde pues a base de sentencias, que es lo que decía Carla, gracias a las sentencias es como hemos podido realmente avanzar tanto en de paridad como en tema de regular lo que tiene que ver la violencia política y cómo prevenirla y cómo sancionarla. Gracias a las sentencias. Y recientemente, el año pasado, me tocó apoyar a una mujer, una regidora paisana mía, donde pues no la dejaban tomar, primero no la dejaban asumir su cargo. Segundo, ya que a base de sentencias y de resoluciones la dejaron entrar, no le pagaban su pago, su sueldo, y le crearon una regiduría de ornato, así le llamaron, regiduría de ornato.
para que se pusiera a barrer las calles. Entonces, eso es violencia. Hay otras a las que le sacan las mesas a la calle para que ahí trabajen, ¿sí? Entonces, esa es una realidad y ese es uno de los principales obstáculos que enfrentamos las mujeres hoy por hoy para poder acceder al poder, para poder participar en política, para poder en igualdad de condiciones, poder trabajar digamos, en las cuestiones públicas de nuestro país. Yo creo que ya me excedí de los 10 minutos. Hay mucho por hablar, pero podemos seguir en las siguientes intervenciones hablando de estos temas. Gracias. Mariana, muchas gracias. Gracias por tus comentarios que, como bien señalas, ya nos vas apuntando algunas de las cosas que yo te iba a preguntar después, pero qué bueno que ya de entrada ya las señalaste. Déjame regresar un poco las dos y cada quien decide quién contesta. Y afortunadamente lo estoy platicando con Mariana, me actualizó en muchos de estos temas porque le he dicho que estamos hablando de estos temas de género, pero lo hemos visto también en el ángulo empresarial, este techo de cristal que existe en términos de no poder avanzar más, o todavía existe una desigualdad de un 30% de salarios con respecto a un mismo cargo, pero si eres mujer ganas 30% menos hombre. Primera pregunta, y para quien quiera, ¿por qué aparentemente, o bueno, aparentemente, yo creo que así ha sido, ¿por qué en el mundo político ha habido por lo menos más avance, con todas las insuficiencias que comentan, que en el resto de la sociedad? Y si así ha sido en otras partes del mundo, si primero avanzan las mujeres en el mundo político y después quizá eso se va transminando a la sociedad, al sector empresarial, al sector corporativo. Entonces, una es, ¿por qué podemos estar hablando de esto, de paridad para todas, para todos en el mundo político? Y pues no pareciera ser que estamos así en el resto de la sociedad. No sé si algunas reflexiones, y repito, si así ha sido también en otras partes del mundo. Bueno, pues no sé, Mariana, si tú querías contestar, ya me adelanté, pero pues sí, creo que es un hecho. Hemos avanzado más en el tema de derechos políticos, pero que se ha avanzado, se ha impulsado, se ha peleado por este marco normativo en el que obligatoriamente los partidos tengan que postular mujeres. Me parece importante decirlo porque de manera voluntaria nunca íbamos a llegar a donde estamos. En cálculos de la ONU, si no se hacen estas acciones afirmativas, no se toman digamos, esas acciones para llevar a la Constitución principios como el de paridad, nos tardaríamos 130 años en lograr un mundo paritario a nivel, digamos, de cargos de elección popular por parte de las mujeres. Se ha hecho así con base en sentencias, con base en redes de mujeres, no es que una sola lo haya logrado, porque muchas veces y te pongo un ejemplo que me pareció preocupante, pero cuando estábamos aprobando, o ya habíamos aprobado este acuerdo de paridad en gubernaturas, muy complicado, etcétera, me acuerdo que nos solicitaron al INE, a las y los consejeros, una reunión, legisladores de distintos partidos políticos. No hubo una sola mujer en esa reunión. Y cuando yo empecé a intentar, ¿no? Oye, ¿no quieren entrar algunas de ustedes? Empecé por partidos políticos y pues nadie. Y hubo una que además se reconoce como una luchadora por los derechos de las mujeres y empoderada y tal. Me dijo, ay, no, es que nos prohibieron meternos en ese tema. Nos prohibieron. Y yo digo, bueno, claro, si ya son senadoras, ¿no? Y tienen esa respuesta, es claro que la violencia política además es un tema que no se ve, porque puede estar en un comentario, puede estar en participas y te bajo de la presidencia de la comisión, de la secretaría, te quedas sin integrar comisiones, y esto implica, pues, una restricción clara en que puedas llevar a cabo los proyectos que tú quieres, incluso subir a tribuna, porque ese es un tema que decide cada grupo parlamentario quién sube y quién no sube a tribuna. Entonces, pues tenemos incluso que repensar cómo las mujeres llegamos a estos espacios. Tiene razón Mariana, no solo de números, sino en dónde estamos, cuáles son las posibilidades que tenemos de incidir en, por ejemplo, cómo se determina el presupuesto público, cuáles son las políticas públicas que se van a implementar. Y perdón, pues en este país el 51% somos mujeres. Tenemos y somos que es una prioridad.
cuando igual cálculos de organismos internacionales como la ONU, 10 mujeres son asesinadas en México por el hecho de ser mujer, o sea, un feminicidio, no por un accidente, no por un robo, sino por el hecho de ser mujer, pues se complica mucho más la forma en que las mujeres tienen que ejercer sus derechos políticos y sociales. Y la verdad se convierten en heroínas absolutas porque empiezan a sufrir desde un principio. Te diría, de las primeras formas de violencia es al interior de los partidos políticos, que a las mujeres no les dan dinero. Entonces ya era, bueno, pues lo tenemos que registrar porque tenemos que cumplir con la Constitución y las leyes, pero no te doy dinero para tu campaña, hazle como quieras. No te doy espacios en radio y televisión que además no les cuestan a los partidos políticos. Entonces, desde ahí se empiezan a violentar a las mujeres. Las cúpulas de los partidos políticos, en la mayoría, claramente no son no digo en la mayoría, ninguna es paritaria, y el acceso a todos estos cargos internos también es muy complejo. Entonces, hoy justo tenía un foro con una asociación de empresarias en las que veíamos que pues, la participación en el sector privado va mucho más lenta, ¿no? Estos consejos de administración, bueno, el 90 y tantos % es un club de Toby. Se aprobó en 2014 una reforma a la ley de instituciones de crédito para que algunos consejos de algunas asociaciones e instituciones bancarias y financieras fueran paritarios y pues estábamos hablando ahora de empezar, digamos, como empezamos en el ámbito político en 93, estableciendo alguna cuota, ¿no? Y haciendo estas alianzas de mujeres que permitan avanzar, porque la única forma en la que avanzamos es con leyes que tengan que cumplirse, que haya sanciones. No vamos a avanzar desafortunadamente porque el cambio más difícil de lograr es justamente el cultural. Ahora veíamos en una comisión en la que estaba una serie de programas que se hacen con ONU Mujeres, con PNUD, etcétera, y obviamente además con la pandemia se hizo muy clara o se visibilizó esta diferencia muy clara y desigualdad entre obviamente hombres y mujeres, en el poco o nulo acceso que tienen las mujeres a estas tecnologías de la información y comunicación, que hace mucho más difícil que puedan conocer más sus derechos y por tanto, pues creo que tiene que haber un enfoque multidisciplinario para conseguir que este tema, y al que iba, en el que menos avanzamos y que más trabajo cuesta, es que se identifican todavía en estos talleres con mujeres, pues estos roles y estereotipos de género, que las mujeres tienen que solamente quedarse en su casa, cuidar a los hijos, no pueden participar público o políticamente. Entonces, vencer esos estereotipos son muy complicados. Un ejemplo muy claro fue este video, ¿no? Que sacaron después de que Kamala Harris es la primera vicepresidenta en Estados Unidos, de niñitas o niñas o mujeres de todas las edades pensando y viendo este ejemplo como, algún día yo puedo ser vicepresidenta o presidenta, y es algo que tienen que ver a más mujeres en más espacios, que sea la primera ocasión que una mujer presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas le entrega ese cargo a otra mujer y que sea una foto en la que hemos estado comentando y que 2 mujeres sean las presidentas de las mesas directivas de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, es algo que no había pasado. Y entonces tenemos justamente que empezar a reflexionar que sí, ahora hay más mujeres, pero en qué espacios están, cómo pueden aportar, qué van a aportar, y además este tema de seguir siendo violentadas. Ahora hemos cambiado en el tema electoral, la sala superior tiene criterios de que ya las mujeres violentadas no tienen que aportar las pruebas de que fueron violentadas. Justamente por eso, si a mí en un chat dicen, Carla, nos prohibieron meternos, pues cómo van a comprobar eso en un procedimiento, en una queja, en una denuncia por violencia política. Ahora el enfoque es que la mujer violentada no tiene que aportar las pruebas, sino que las tiene que aportar la persona que ella dice que la violentó. Ella es la que tiene que comprobar que no estaba ahí, que estaba en otra reunión, que no dijo, en fin, todas las formas en que pueda acreditar que no violentó a una mujer, porque eso es lo que pasa y lo vemos ahora, ¿no? Nosotros establecimos esta declaración 3 de 3 contra la violencia para determinar que personas, primero, lo quisimos imponer como requisito a los partidos y en este tema que les comentaba de que es muy difícil romper esta
estructura patriarcal, se negaron, dijeron que era un requisito adicional que no viene en la Constitución ni en la ley. Era muy sencillo, checar como los antecedentes de las personas que estás postulando y ver a quién postulas. Hazte cargo que estás postulando a una persona sentenciada por violencia sexual, por violencia familiar, por ser una persona deudora alimentaria morosa. Total, lo tuvimos que incluir como una declaración de buena fe y bajo protesta de decir verdad. ¿Por qué? Porque si detectamos que alguien está firmando esta declaración y está mintiendo, pues esto es la comisión de un delito, declarar en falso ante una autoridad distinta a la jurisdiccional. Por supuesto que tenemos, y así lo haremos, obligación de presentar una denuncia por la comisión de un delito, y claramente entonces, y esto es creo que muy importante, ahora pasan cosas con la violencia política, hay sanciones, tenemos un tipo penal, un delito de violencia política, y ahora incluso se ha interpretado desde hace como 2, 3 años, que si una persona es violentadora, es violenta políticamente contra una mujer, entonces no cumple con un requisito esencial para ser postulado a un cargo de elección popular, que es tener un modo honesto de vida. Si violentas, avalado ya por salas regionales y por sala superior, si violentas a una mujer y eres sentenciado o condenado o sancionado por violentar políticamente a una mujer, no cumplirás con este requisito de tener un modo honesto de vida. Entonces, creo que hace falta pues tener mucha mayor sensibilidad, y creo que un punto central de qué falta o qué sigue después de la paridad es tener en claro que las mujeres no tienen acceso a la justicia pronta y expedita, y lo estamos viendo con noticias que salen, ¿no? Una manera de violentar a las mujeres es congelar denuncias, es alargar procedimientos de manera interminable, de manera tal que nunca tengas una sentencia que diga el señor es un deudor alimentario moroso, el señor es un golpeador, violencia familiar, el señor es un violador, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hacernos cargo, y por eso decía desde un principio, tendremos que evaluar después de este proceso electoral qué tanto funciona este marco que nos hemos dado para combatir la violencia política en razón de género. Entonces, seguiremos hablando de pendientes, pero sí, se ha avanzado más en el tema político, se ha avanzado más porque creo que tiene más foco mediático, más prensa, más voces, más caras, y porque además tenemos distintas obligaciones a nivel internacional, por ejemplo, de la CEDAW, que nos hacen estas observaciones y van midiendo cada vez cómo hemos cumplido con estos avances. El pendiente más claro que estamos atendiendo ahora en esta elección es acciones afirmativas para que personas afromexicanas puedan tener, digamos, postular o sean postuladas por los partidos políticos para la Cámara de Diputados y Diputadas. Y esto es porque el 2% de nuestra población se autoadscribe o se reconoce como afromexicana, y que es la primera vez que es un dato que se recoge en nuestro censo. Era un dato que ni siquiera existía. Entonces, es darle estos espacios y tener pues esta garantía de que diversos colectivos y grupos en situación de vulnerabilidad van a estar representados en distintos cargos de elección popular. Carla, has dicho muchas cosas que ameritan reflexiones, y quizá déjenme poner sobre la mesa una que sé que está en el ambiente, pero ya la expresaste, pero a ver qué se puede hacer más. Por un lado hablamos de la violencia, y que entonces tú no puedes acceder a un cargo de elección popular si has sido sentenciado, condenado, bla, bla, bla. Pero ¿y cómo? Estamos en un país donde hay un montón de impunidad, y justamente mencionaste el caso de que lo que se puede hacer es impedir que avancen las denuncias contra alguna persona que después pueda ser electa. Entonces no cae ningún supuesto de que no seas elegible, porque no tienes ninguna sentencia en contra, aunque sea Vox Populi, que eres un especialista en violencia política y de otro tipo. ¿Qué me pueden reflexionar las dos sobre ese tema? Porque esas son de las cosas que desalientan. No si está en la ley, no si estamos defendiendo la violencia política, no sí. Y los casos más obvios son luego los que generan el cinismo de la población, decir, aquí no pasa nada, nada se arregla. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, pues yo le entro a esta pregunta. Ciertamente
el caso, y hay que ponerle nombre, Félix Salgado Macedonio, pues nos viene justamente a identificar por qué las mujeres no queríamos que quedaran esos lineamientos eh, con, con esa norma que establecía que tenían que ser sentenciadas. Ciertamente, esto tiene un asidero constitucional porque te dicen, bueno, pues es que todo el principio de presunción de inocencia, hasta que un tribunal te ha sentenciado, entonces puedes realmente ser culpable, ser determinado culpable. Sí, pero aquí estamos viendo justamente lo que es nuestro terrible contexto, ¿no? Un contexto, como bien dices, Enrique, de impunidad, de inacción de las autoridades de justicia, donde las mujeres enfrentamos en general, ya no estamos hablando solo de política, enfrentamos toda una estructura patriarcal que pareciera como proteger, sobre todo en estos casos, a los hombres, ¿no? Ser sus cómplices, ¿no? Y aquí hay alguna pregunta que también haría yo aquí para provocar. Bueno, está bien, las autoridades, esos son los lineamientos 3 de 3 que impulsamos las mujeres y que muchas decíamos, es que no basta nada más, porque ¿qué tal si no hay sentencia? Como suele suceder, pero hay denuncias, hay testimonios de mujeres que lo están acusando. Pero aquí alguien, digamos, sí lo han cuestionado, pero no hemos cuestionado suficiente a los partidos, ¿sí? Aquí deberíamos de poner una sanción ejemplar a los partidos que estén postulando candidatos que públicamente, ¿sí?, tengan antecedentes claros, independientemente si hay una sentencia o no, antecedentes claros de violencia o sean deudores alimenticios. Es decir, nos están dando ideas de hacia dónde tenemos que ir también apuntando para cerrar la pinza, ¿sí? Porque los partidos pues se escudan en decir, no, bueno, pues no hay sentencia, ahí sí son, pero realmente estrictos con la norma. No, y si me apuras, pero hasta algunos comentarios son, bueno, si así les gusta la población, pues que voten por ellos, así le gusta a la población. No, es realmente, digamos, esta es una imagen clara de cómo el patriarcado se resiste, ¿no? Y tiene cómplices en todos lados. Un hecho así, pues, ¿qué es una violación, hombre? Pues seguro la mujer, ¿no? Otra vez, siempre, la mujer es responsable, es culpable de que la violen, seguro lo provocó, seguro, en fin, ¿no? Y terminamos siendo, para variar, responsables de que nos violenten. Entonces, realmente sí es un caso que está más allá, digamos, del caso en concreto de Guerrero, etcétera, nos ejemplifica de lo que hablamos las mujeres en este y en muchos otros foros, ¿no? De cómo todo una estructura que tenemos en nuestro país, desde las leyes, los tribunales, las normas sociales, las reglas de conducta, los partidos, todo ayuda a que haya impunidad, a que las mujeres no puedan acceder a la justicia, a que las mujeres puedan ser violentadas sin poder defenderse, en fin. Entonces, realmente eso es otro de los grandes pendientes que tendremos que ir atacando y atajando. Y como dice Carla, este proceso electoral nos va a dejar muchas lecciones. O sea, es el proceso electoral más grande de la historia, ya lo dijo Carla también, y nos va a dejar muchas lecciones de cómo se aplicó las reglas de paridad, las reformas de paridad, ¿sí? De dónde están las fisuras o dónde están los espacios que van a utilizar los partidos para hacer fraude a la ley, que seguramente ya hay maquinaciones. Y hay dos cosas más que quisiera comentar. El hecho de la baja representación, por ejemplo, de las mujeres a nivel gubernaturas y a nivel municipal. Quiero decirles que, porque Carla lo mencionó muy rápido entre toda la exposición que hizo, pero regresar a eso, que Carla, ahí donde la ven, ahí esta consejera valiente, fue la que hizo el proyecto
que presentó el INE y que aprobó el INE de lineamientos para garantizar la paridad en las gubernaturas. Bien lo dijiste, Enrique, en la presentación. Son dos mujeres gobernadoras y en total han habido 7 mujeres gobernadoras en la historia de nuestro país. 7, desde que tenemos el derecho al voto. Desde 1955, que realmente fue la primera elección. 7 mujeres en 32 entidades. Entonces, ¿eso qué nos habla? Bueno, que la resistencia está más fuerte ahí, que la resistencia está durísimo ahí, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasó? Pues lo refirió también Carla, las resistencias de partidos políticos, en particular el PAN, pero también las resistencias en el caso del tribunal, que emitió una resolución anulando esos lineamientos, ¿sí? Revocando los lineamientos y dando un tímido, yo diría un timorato resolutivo en su sentencia, diciendo, bueno, sí se tendrá que cumplir con la paridad, al menos en 7, de las 15 gubernaturas que se van a disputar, en 7 que sean mujeres. Entonces, se logró, pero a medias, ya sin todas las medidas que establecía el acuerdo que había proyectado Carla y que fue aprobado por el Consejo General. Ahí es un pendiente muy importante. ¿Y por qué es importante que las mujeres gobiernen sus estados? Porque una cosa es lo federal, una cosa es el Congreso, pero si hay espacios donde es más cercana la acción política de las personas con respecto a la población, es en el gobierno estatal, ¿no? Y principalmente en la municipal. Y ahí estamos tremendamente subrepresentadas. Hemos venido de porcentajes muy incipientes, del 2%, 3%, luego 7%, y ahorita arañando el 20%. A pesar, ojo, que aquí ya han habido procesos donde se han aplicado reglas de paridad en las candidaturas a presidencias municipales. Entonces, pero es ahí donde yo pondría más énfasis en estados principalmente como Oaxaca, Guerrero, ¿sí? Estados con una tradición de cacicazgos, con una tradición en los municipios, en los pueblos. Oaxaca, Guerrero, pues, tienen una población muy alta, indígena, tienen sus propios costumbres. ¿Perdón? Chiapas, ¿no? Y entonces, pues en los pueblos, en las comunidades, no permiten que las mujeres puedan avanzar políticamente. Pues de ahí salió Eufrosina, nuestra querida amiga, mi querida paisana Eufrosina, de que se rebeló contra todas las normas que había en su pueblo que le negaban el derecho a participar y a ser candidata políticamente, ¿sí? Entonces, ahí hay que poner el énfasis en las mujeres indígenas, ¿sí? En las mujeres afromexicanas. Fíjate, acaba de pasar algo y aprovecho porque se lo iba a comentar a Carla. El Tribunal del Estado de Oaxaca hace unos días, el domingo pasado, ¿sí? Revocó unos lineamientos del Instituto Electoral de Oaxaca por una cuestión de más si hay criterios que apoyan y además aplicando el principio pro persona, las normas, los principios constitucionales, revocó esos lineamientos en donde se garantizaban cuotas para personas en general, indígenas, discapacitadas, afrodescendientes, ¿sí? Afromexicanas. Entonces, hay resistencias de los... ¿Y quién la impugnó? El PT, un partido. Y bueno, se tendrá que llegar hasta la sala superior, este caso seguramente, pero a lo que voy es que es lento este proceso de ir avanzando y avanzando en el reconocimiento de derechos, en el reconocimiento de los derechos de las mujeres principalmente para acceder al poder. Yo no quitaría el dedo del renglón y sé que las autoridades estarán muy atentas a eso, no quitar el dedo del renglón en lo que va a pasar a nivel municipal, de candidatas a nivel municipal, porque es ahí donde yo he visto además que hay mucho más incidencia de violencia contra las mujeres. He visto dolorosos casos, insisto, me tocó,
mujeres que les mataban a los familiares, al marido, le incendiaban la casa y, en fin, no les dan dinero, las dejan solas. Como dice Carla, las registran por mero trámite, sabiendo que en ese municipio van a perder, ¿sí? Y es más, pactan, ¿sí? Pactan los patriarcas de que esos municipios los pierdan con tal de que les dejen ganar en otros y así. Ese es el reparto del poder todavía que vivimos en nuestro país. Y ahí es donde hay que poner el énfasis. Gracias, Mariana. Carla, tú sobre esta parte que planteé yo, que debe ser para ustedes preocupante, porque yo creo que el INE al final del día es el árbitro del juego, pero también es el que le da credibilidad al juego. Todos jugamos, por cierto, y todos somos responsables de que sea una mejor democracia o una peor democracia. Ese no es un tema de ustedes nada más. Todos somos responsables, pero no deja de ser la autoridad. Y que seguramente ve estos temas en donde, pues en derecho le llamamos, ¿no? Como lagunas de la ley. O no es una laguna, sino más bien es lógico, tenemos un principio de certeza jurídica, solamente si ha sido sentenciado, pues entonces tienes este tipo de inhabilitaciones. Pero vivimos en un país donde la impunidad es tan grande que entonces parecería letra muerta ese supuesto que estás poniendo. ¿Qué reflexiones están haciendo ustedes al interior? Que seguramente es un tema, y no solamente el caso particular que está en la mente de todos, sino seguramente es el caso de muchos menos sonados, menos famosos, menos conocidos, pero que ocurren todos los días. Varias reflexiones. En primer lugar, tenemos que tener una coordinación con todas las autoridades electorales en el país, las estatales, las fiscalías electorales y, por supuesto, el INE y los tribunales. Porque creo que la misión es que ninguna mujer violentada se quede sin una autoridad que defienda el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Para esto, este registro de personas sancionadas es muy importante porque es un registro público, cualquiera puede acceder, está en el portal institucional del INE, hoy ya tenemos 21 personas ahí de distintas entidades federativas, la que más, digamos, casos de violencia política ha aportado es Veracruz, pues también Campeche, Hidalgo, Oaxaca, en fin, pero es un tema importante porque todas las autoridades y cualquier persona puede ingresar. Yo creo que esto tendrá un efecto inhibitorio porque supongo que ninguna persona querrá ver su nombre ahí, aparece el nombre, la sanción, por qué conducta fue sancionado por violencia política, el link con la sentencia y la resolución y el tiempo que permanecerá inscrito en este registro. Esto además permite que a nivel nacional, si una persona nació en Sonora y ahí violentó políticamente y fue sancionado y ahora reside en Yucatán y quiere ser candidato ahí, pues se podrá interpretar, de todos modos tendremos el acceso a esta información y tenemos la obligación de hacer este análisis de si una persona cumple o no con el requisito de tener un modo honesto de vida. Respecto a este caso, digamos, límite que estamos viendo, yo creería, el INE no es autoridad responsable en este tema porque es una gubernatura. Sin embargo, creo que tendremos que estar pendientes y reconocer la violencia que hemos sufrido por décadas, por siglos en este país y en el mundo. ¿Y qué ha pasado y en qué se ha traducido? En casos que han ido a pasar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el caso del campo algodonero o Atenco, en el que ya se comprobó, y como se comprueba ya que el Estado mexicano no protege a las mujeres, no tienen esta defensa y este acceso a una justicia pronta y expedita, se tienen que ir a instancias internacionales para ya ganar los casos y demostrar que lo que aquí se estaba plasmando, digamos, en estas carpetas de investigación, pues no era cierto, ¿no? No eran así las cosas y en muchas ocasiones las mujeres carecen todavía de recursos económicos, de tiempo e incluso del apoyo necesario para seguir llevando sus casos a la justicia y ganarlos. Creo que pues creo que tendríamos que ir por esa vía, ¿no? De hacer este análisis de que el no acceso a la justicia para las mujeres es un tema que las violenta también y que impide que en casos como este, que claro, pues la presunción de inocencia y no hay entonces un documento jurídico, una sentencia que claramente diga que la persona A cometió tal conducta y que entonces eso ya quede comprobado, pues está afectando cómo se ejercen los derechos políticos. Aquí decía claramente Mariana, y hemos estado reflexionando en esto, pues la 3 de 3 como está no nos da, porque claramente dice sentencia o condena, digamos, sentencia condenatoria, firme además,
que luego pues tienen distintas instancias, ¿no? Y claro, este caso límite es el más emblemático, pero pues hay otros, ¿no? A mí me han llegado casos de distintas entidades federativas que distintos partidos políticos están ofreciendo candidaturas, por ejemplo, artistas que son golpeadores, que no pagan la pensión alimenticia y que aunque te enseñen la entrada, digamos, de un juicio, de una demanda, pues es algo que todavía no acaba porque siguen instancia tras instancia para seguir alargando el tema, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos pensando en este caso y yo creería que tendríamos que demostrar que a nivel internacional, mujeres obviamente asesinadas, mujeres violadas, se ha comprobado que el Estado mexicano no ha protegido a las mujeres, porque al final de cuentas acudir ante la Corte Interamericana justamente tiene estos efectos, que el Estado incluso que tenga que reparar, que pedir una disculpa pública y una serie de acciones. Yo la verdad es que creo que iría por ahí y tenemos que, uno de los temas que tenemos que repensar es este, ¿no? Que las mujeres son violentadas cuando no tienen acceso a una justicia pronta y expedita, que no tienen forma de demostrar jurídicamente con un documento que avale que lo que ellas dicen es cierto. Porque esa es la y más si un hombre o una persona que violenta a una mujer tiene poder, tiene relaciones, tiene dinero, pues claro que para una mujer se convierte en un vía crucis. Además, honestamente, yo veo muy complicado que una mujer con todas las implicaciones que tiene denuncie una violación si no fue violada. La verdad es que creo que aquí también tendríamos que cambiar el tema de dónde están entonces los derechos de la víctima, de poner a la mujer como víctima en todos los casos, para que de ahí parta, digamos, cómo se tienen que comprobar desde el otro lado que no sufrieron este tipo de violencia. Y un dato adicional, a mí me parece relevante que en este caso, pues las denuncias no sean actuales, ¿no? Porque también, ni modo, y hay que decirlo, también se entiende que por descarrilar a una persona, a un hombre o una mujer, pues una persona pueda denunciar de alguna cuestión a otra persona en el, digo, para que no siga esta carrera para un cargo de elección popular. Sin embargo, en este caso límite, pues las denuncias son de años atrás, ni siquiera puede entenderse que una mujer pudiera suponer que esa persona pues estaría en ruta de ser gobernador en algún momento, ¿no? Entonces, pues yo creo que, y como autoridades, yo creo que hay que ser protectores de los derechos de las mujeres, hay que intentar otras interpretaciones, hay que buscar otras oportunidades de otorgarles de verdad una defensa y a toda la sociedad. La 3 de 3 tiene como misión elevar la calidad de personas que llegan a los espacios públicos. No queremos personas que desde una curul y escudados con un fuero sigan violentando mujeres desde esos espacios. Eso es lo que no queremos más violencia. Esta es una medida que intenta incidir en combatir la violencia de género, de la que la violencia política es una parte. Pero, pues sin duda, ya tenemos trabajo. ¿Y qué queda por esto? Uno, yo creo que desde el lado de las autoridades, hacer estas interpretaciones. Además, estamos obligados por tratados internacionales, por principio de interpretación pro persona. Creo que esa es una. Y la otra, pues es claramente primero, alentar a las mujeres que denuncien la violencia política, desde el caso 1, una broma hiriente, hasta pues, desafortunadamente casos de amenazas y feminicidios, denunciar y tener esta red de asociaciones, organizaciones y de mujeres que defienden a otras mujeres, que están al pendiente de los casos, que son las que las llevan ante las autoridades, son las que les dan el apoyo jurídico en muchos de los casos, y los casos que decía Mariana, pues claramente Oaxaca es un caso desafortunadamente que tiene muchos casos de violencia política contra las mujeres, pero pues tuvimos a Michoacán, en Chiapas, ¿no? Mujeres desplazadas habiendo ganado su propia comunidad, no podían gobernar ahí sino desde fuera, ellas y sus familias desplazadas, amenazadas, mujeres que ocupan distintos cargos, una magistrada en San Luis Potosí, también uno de los primeros casos violentada por sus compañeros, que se tuvo que cambiar a su familia de la ciudad en la que vivía por las constantes amenazas, y esa es la forma en que y además no pasó nada, porque el caso es que desde hace unos años, desde el 2012, el Senado se arrogó
toda la atribución de nombrar a los magistrados electorales en todo el país, desde sala superior hasta regionales, hasta locales. Muchos de ellos no cumplen requisitos, por supuesto. Ya les acaban de regresar 2 o 3 porque violentaron el principio de paridad que tienen obligación de cumplir. Y en este caso de la magistrada Yolanda Pedrosa de San Luis, la sala superior le dio vista al Senado, al pleno del Senado, para que, como ellos habían sido el órgano que había nombrado a estos magistrados violentadores, pues que ellos ejercieran las sanciones adecuadas o incluso los destituyeran de su cargo. ¿Y qué hizo el Senado? Lo guardó en un cajón. Cuando cambiaron la presidencia del Senado, llegó otro presidente, todos hombres, por supuesto, hasta ahora, que lo sacó del cajón y dijo, mándenlo a la dirección jurídica, que le contesten. Otra violación, porque era el pleno, era el que tenía que decidir qué iba a pasar con ese caso. Y así tenemos cualquier caso, cualquier cantidad de casos que hay que seguir, que le siguen dando la vuelta, que no hay protecciones adecuadas y que yo creo que es momento todos de cambiar. Primero, claro, las autoridades con esta serie de medidas que intentamos, ¿no? Y que si no funcionan, pensaremos con estas interpretaciones de cómo no se cumple, por supuesto, con uno de los requisitos, tener un modo honesto de vida, pero también creo que la ciudadanía, ¿no? Hay que ver por quién vamos, cuáles los candidatos y candidatas que están proponiendo. Es gente de verdad que tiene un modo honesto de vida, que no ha violentado mujeres, que puede comprobar estas heridas. Creo que tenemos que valorar lo que, perdón, pero el valor de nuestro voto para premiar o para sancionar partidos, candidatos, candidatas, y darle peso a eso, darle peso de verdad, tener esta presión mediática social sobre los partidos políticos para que no postulen a estas personas, porque me parece, por ejemplo, uno de los temas con el caso otra vez límite era claro, pero si lo baja el partido A, lo van a tomar el partido B o C. Claro. Oye, eso no puede pasar. Si lo baja el partido A es porque el señor no puede ser candidato de ningún partido. No que otro lo tome, lo registre y gane la gubernatura. Eso no, o sea, no pueden darse esos casos. Pero uno de los centrales era eso, bueno, ok, si yo lo bajo y lo van a tomar el partido A y B y C. Entonces, es impresionante cómo, con tal de ganar y al costo que sea, se puede postular a cualquier persona. Yo creo que es una crítica. Entonces, incluso para ver si se tiene que reformar los requisitos que se les exigen para esas postulaciones, y tenemos que tener gente que esté calificada para el ejercicio de un cargo público. Finalmente, pues, eres una persona que estás pagada del erario público. Hay que trabajar, hay que rendir, hay que pues cumplir con las funciones por el bien de este país. Y yo creo que pues eso hay que exigirnos a todos y a todas los que quieren ingresar a un cargo de elección popular, con escrutinios de todo lo que se tenga que escrutinar, porque pues para eso estamos, y si uno quiere estar en la vida pública del país, tiene que someterse a esos escrutinios. Dos preguntas y un poco también para ustedes. Y digo, esto que hemos platicado es motivo de algunas de las preguntas del público. Yo creo que pues ha sido atendido, está en la cabeza de la gente. Pero una pregunta es, ¿a qué nos hemos obligado en los convenios internacionales o en las convenciones internacionales en estos temas? Y les voy a decir por qué. Yo no sabía, pero pues eso así nos pasa, que firmamos un montón de convenios internacionales, muchísimos ni nos enteramos, pero como son ley, pues estamos obligados a seguirla. Yo descubrí en algún momento que los funcionarios de la Secretaría donde yo trabajaba tenían ellos la obligación de ver si una ley o una norma era violatoria o no de un derecho humano, y ellos tenían que decidir si entonces esa ley era violatoria de un derecho humano, tenían entonces la obligación de no cumplirla. ¡Wow! Dices, ¿y eso qué pasó? ¿Cuándo pasó que ahora resulta que nosotros tenemos que decidir como funcionarios, cuando al final ya tú estás obligado a respetar la ley, si eso no es violatorio? Entonces, un poco la reflexión que me viene al oírlas a ustedes es, pues igual hemos firmado algo por ahí que ya nos daría los elementos suficientes para decidir tal o cual persona no pasa. Porque aquí estamos hablando, por ejemplo, también dice, si no porque haya artistas, cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga una fama pública, antes usaba esa palabra, yo no sé jurídicamente si vale o no vale, pero cualquier persona que tenga fama pública de algo, ¿no?, que está prohibido en la ley, pero no se lo han probado, pues debería ser un elemento suficiente. No sé si hay convenciones internacionales en ese sentido. Repito, a veces al funcionario más modesto resulta que le exige hoy
lo aprendí platicando con el entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos. No, tus funcionarios están obligados a no cumplir una ley que es violatoria de un derecho humano. ¡Wow! Y esto, que debería de ser lo más obvio, imagínense que mañana estamos eligiendo a un asesino serial. Todo el mundo sabe que es un asesino serial. Ay, pero fíjate que el detallito de que no lo pudimos sentenciar. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando cuando ponemos todos estos criterios tan exigentes? ¿Hay algo internacional de lo que nosotros nos podamos agarrar como país? A ver, yo creo que haces una muy, muy interesante pregunta, porque lo decíamos hace rato. No solo hay convenciones a las que México ha suscrito, está la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de la CEDAW, que claramente establece obligaciones a los estados parte de establecer, por ejemplo, en este caso, medidas especiales de carácter temporal encaminadas, o sea, decir, las cuotas, ¿no? Acelerar la igualdad, pero también a eliminar, los obliga a establecer medidas para eliminar toda discriminación contra la mujer en la vida política, en la vida pública, garantizar en igualdad de condiciones la participación, etc. Esta convención de Belém do Pará, que ese es otro fundamental evento internacional suscrito por México, que habla, la convención es para prevenir, erradicar, sancionar la violencia contra la mujer. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Te habla y te dicen claramente al principio de la convención que la violencia constituye una violación de derechos humanos y de las libertades fundamentales y que limita, ¿sí? A la mujer el reconocimiento y el goce de todos sus derechos. Entonces, las autoridades están obligadas. Esto es, para empezar, digamos, te estoy mencionando las dos convenciones más importantes en términos de los humanos de las mujeres. Ahora, si lo relacionamos con la reforma constitucional que aprobamos en México, que fue una reforma histórica y que me tocó estar ahí en el Senado trabajando con el equipo de senadores y senadoras que trabajaron esta reforma. Esa reforma fue histórica y fue un parteaguas en nuestro país. ¿Por qué? Porque reconoce en su artículo primero que todas las normas internacionales que contienen de derechos humanos, ¿sí? O sea, los tratados, son parte de la norma suprema, ¿sí? Pues, tienen el nivel constitucional, ¿sí? Entonces, con estas normas que estamos leyendo, que estamos viendo, que contienen las convenciones internacionales, esta que te estoy diciendo, que la Convención de Belém do Pará dice que es una violación a los derechos humanos la violencia contra las mujeres, ¿sí? Y si lo relacionas con un principio, con los principios constitucionales que vienen en nuestra norma suprema, o sea, es para que las autoridades se vieran obligadas a proteger por encima de cualquier cosa a las víctimas, a los derechos de las víctimas, a las mujeres, ¿sí? Entonces, me parece que aquí es una cuestión también de poner el ojo sobre los tribunales, ¿sí? De poner el ojo sobre los tribunales. Yo estoy esperando a que impugnen en Guerrero, ¿sí? Esta resolución, porque bien dice Carla, no les toca al INE porque es una candidatura local. Entonces, que impugnen ante el instituto local. Y si les dan, como decimos en el argot judicial de litigio, tienen la instancia de irse al tribunal local y de ahí al tribunal de la sala superior, ¿sí? Entonces, creo que aquí es donde tenemos que poner el ojo en los tribunales, poner la presión también, porque ponemos presión en el candidato, en otros actores políticos, pero ¿y los tribunales que los permiten quedar impunes? ¿Sí? Entonces yo creo que sí debería dar para poder negarle la candidatura a un personaje como él. Porque dices bien, ¿qué tal si todos, por todos conocidos como es, como tiene acusaciones, como lo conocen en Guerrero, ¿sí? Es un violentador. Porque dice los lineamientos 3 de 3 que tiene que haber sido sentenciado. A ver, ¿dónde está el principio pro persona? ¿Dónde? Y ahí no solo es tutelar los derechos de la víctima,
No solo es los derechos de la víctima, es los derechos de la sociedad en general, porque esa sociedad va a ser nada por un violador. Punto. Entonces, ¿qué es? Hay que hacer una ponderación de derechos. Para eso están las normas, los principios rectores de los que estoy hablando, ¿sí? Entonces, a mí me parece que tenemos que estar muy pendientes de este caso y esto no se va a quedar ahí. Tienen que impugnarlo y espero que lo impugnen. Y seguiremos viendo este capítulo, a menos que Morena, de verdad, le llegue la sensatez y decida retirar esa candidatura, porque le está costando muchísimo y porque se está confrontando todavía más con las mujeres, ¿no? Al darles la espalda, al ignorarlas, y bueno, pues, ¿cómo les vamos a creer que son el gobierno más feminista de la historia o el partido más feminista de la historia? Pues eso se cae, ¿no? Sí, porque en estos temas no importan las palabras, lo que importan son los hechos. Y temas como estos, pues matan cualquier buen discurso, ¿no? Te lo matan. Nos vamos acercando porque yo creo que este es un tema interesantísimo, infinito, pero me gustaría quizá, tanto Carla como Mariana, si pudieran cerrar con algún mensaje de algo con lo que nos tuviéramos que quedar. Ya algo han dicho sobre los pendientes, sobre los temas, pero también algo un poco más general. ¿Por qué tienen que las mujeres estar igualmente representadas en una ciudad, en un país donde la mitad son mujeres? Porque yo me puse ahorita a pensar cuando las escuché decir, bueno, a ver, si hay legisladoras mujeres, pues estarán también llevando el aspecto de género en la legislación. Yo que estoy en tema ahorita de ciudades, hemos ido platicando de este asunto, ¿no? Bueno, desde la altura de la agarradera del camión que está hecha pensada en los hombres, desde, por ejemplo, las rutas de tránsito que están pensados en cómo los hombres nos movemos, de nuestro trabajo a la oficina y de regreso, y las mujeres son más de muchos puntos. O sea, el que haya legisladoras mujeres, el que haya gobernantes mujeres, el que haya alcaldes mujeres, al final del día lo que está llevando es el punto de vista de las mujeres a la arena pública, a todo, y porque al final del día, pues la mitad de la población son mujeres. En fin, un poco también en ese sentido, quizás si hicieran un cierre, y yo muy agradecido por las interesantísimas reflexiones. Yo he aprendido mucho de estudiar antes para esta reunión, pero sobre todo mucho también de escucharla, así como dijo Carla, que sea la primera de muchas, porque es un tema fundamental para el país. Es la oportunidad de incorporar todavía más mujeres a la fuerza de trabajo, es la oportunidad de aprovechar más el talento que está en muchas mujeres que todavía no lo explotan. Y bueno, a nosotros nos interesan ciudades que progresen, ciudades sustentables, pero sobre todo ciudades incluyentes, y sobre todo que incluyan a las mujeres. Carla, ¿quieres cerrar tú primero y después Mariana? Sí, gracias. Pues te diría que en primer lugar, bueno, porque somos más del 51% del padrón, porque hemos estado discriminadas, porque hay un ciclo de violencia y discriminación contra las mujeres que es histórico, que no hemos podido romper porque está arraigado en sistemas patriarcales, culturales, que son muy difíciles de romper, que empiezan desde los ejemplos en casa. Las diferencias entre cómo educan a los niños y a las niñas, las libertades, las oportunidades entre niños y niños, es algo que tenemos que romper y que luchar, obviamente, desde la familia, desde la educación, porque es importante. Te diría ahora que hablas de ciudades, en ONU Mujeres tienen un programa insignia que es ciudades y lugares públicos seguros para mujeres y niñas. Y hacen un análisis importante de, por ejemplo, cómo afecta la violencia o el acoso, sí, a las mujeres, pero a sus familias, a sus entornos y, por supuesto, a la sociedad, a la educación, a la economía. Y hay obviamente números en esos estudios y hay ejemplos importantes. Hay un par de ciudades en México, la Ciudad de México, me parece que León, creo que Puebla, que están en este programa y que es importante ver cómo cambian las dinámicas de una mujer violentada
violentada o que siente miedo. ¿Por qué? Porque si yo tengo que ir a la universidad y tengo que cruzar por un parque que está más o menos oscuro y que siempre hay 10 hombres ahí tomando, fumando, lo que sea, pues ya, si es de no, ya no quiero pasar por ahí, ya cambia mi forma en la que a lo mejor en lugar de llegar en media hora, llego en una hora, a lo mejor me tiene que acompañar mi papá o mi mamá o mi novio o alguien, porque yo no quiero regresar sola, y al final incluso llegas a ya no ir a la escuela, porque el horario, no están pensados incluso los horarios para que las mujeres puedan tener esta libertad y esta garantía o mayor garantía de no ser violentadas. También con datos de ONU, el 70% de las mujeres acoso en algún momento de su vida, acoso sexual. Y también, bueno, te diría que cuando más mujeres entran a los espacios públicos y también a ser económicamente activas, pues no solo cambia el mundo que la rodea, cambia sus posibilidades. Por supuesto, aquí hay que romper brechas salariales, brechas laborales, y que esto se calcula que se puede, digamos, valorar o valuar en 76 billones de dólares lo que se pierde porque las mujeres no están incorporadas económicamente a sus sociedades. Te diría que hasta por economía, ¿no? Por sociedad, por, digamos, agendas generadas o agendas con perspectiva pública. Tú acabas de poner ahora ejemplos, pero si pensamos en guarderías, si pensamos en otra forma de poder tener acceso a la educación, a la cultura, al desarrollo humano y un amplio etcétera, a dividir los roles de casa, ¿no? Que en el 80% de los casos están asignados o siguen siendo casi tareas solamente de mujeres, pues entonces ahí veremos la importancia de que las mujeres lleguen a ocupar estos espacios y la visión, la experiencia, la historia incluso que traen, puedan dejar esto plasmado en las distintas propuestas de iniciativa, de reforma que se van impulsando. Y creo que además es importante y lo vemos muy claro, por ejemplo, hemos aprobado en el INE acciones afirmativas para pueblos y comunidades indígenas en todos los casos de cumplir paridad. De 28 distritos electorales que tenemos en el país, ahora en 21 tienen que postular los partidos a personas de pueblos y comunidades indígenas. ¿Y por qué? Ahora, después de la primera acción afirmativa, tenemos solamente 10 personas pertenecientes a comunidades indígenas en la Cámara de Diputados y Diputadas, 10 hombres y 3 mujeres. ¿Y qué hacen? Claramente ponen atención, el foco en los temas que a ellos les ocupa. Es una agenda que ellos representan, que ellos están empoderando, que ellos luchan, ¿no? Por tener acceso a estos espacios, pero sobre todo para hacer cambios que beneficien a sus comunidades. ¿Qué es lo que tienen que hacer estas bancadas de mujeres? Hacer cambios que beneficien a las mujeres como grupo en situación de vulnerabilidad. Igual lo hacen los de pueblos y comunidades indígenas. Ahora también habrá una acción afirmativa para personas con discapacidad, que en México además es el 63% de las personas en México tiene alguna discapacidad. El 21% se reconoce como persona perteneciente a pueblo y comunidad indígena, y el 3.2%, que es un poco más difícil de medir porque hay gente que claramente no se autoadscribe, digamos, abiertamente como persona perteneciente a la diversidad sexual. Entonces, creo que hay mucho que hacer, pero que estos son ejemplos muy puntuales de cómo se abanderan distintas causas dependiendo de cómo se integre un colectivo, un congreso, distintas autoridades, un gabinete. Es importante tener esta visión para que todas y todos podamos hacer realidad el plan de vida que cada persona se ha trazado. Es importante por eso que más mujeres lleguen, que más mujeres estén empoderadas, que tengan posibilidad de incidir claramente en cómo se hacen las leyes, cuáles son las importantes, cuánto dinero el Estado tiene que garantizar para estos distintos programas. Entonces, te diría que las consecuencias de tener a más mujeres, cuando menos yo lo he visto en esta primera legislatura de la paridad, es tener un principio de paridad que amplía obligatoriamente
estos espacios para que las mujeres estén en gabinetes, en poder judicial, en órganos autónomos, en municipios, etcétera, pero también este marco de violencia política. Y te lo digo porque fueron más de 40 iniciativas que mujeres de distintos ámbitos arrastramos el lápiz, platicamos con distintas personas, 40 iniciativas. Y el tema que detenía es que desde la Consejería Jurídica del Gobierno de la República anterior no se quería aprobar un tipo penal de violencia política. Porque, palabras casi textuales, no va a haber casi magistradas locas que estén persiguiendo políticos, porque, bueno, pues así es la política, si le quieren entrar, esas son las reglas. Esas son las cosas con las que, digamos, tras bambalinas o detrás del telón nos tenemos que enfrentar todos los días. Y son cosas que las mujeres conocemos, nos hayan pasado o no, y que entonces entendemos que hay que tener todos los mecanismos para que esto no pase o todos los elementos para defender cuando esto pasa. Carla, muchas gracias. Gracias por tus opiniones, por tus conceptos y también por la iniciativa que hiciste justamente en el INE para el tema de estas recientes candidaturas a gubernaturas, y que aunque al final ya dijeron que no, pero dijeron que sí. Somos el país a veces del sí, pero no. Entonces, y aquí fue no, pero sí. Entonces, bueno, al final ya se quedó lo que yo creo que era el propósito. Mariana, ¿cómo nos ayudarías tú a cerrar esta conversación? Perdón, el audio. A mí me gustaría cerrar en positivo, ya durante esta plática riquísima hemos podido compartir los retos que estamos viendo, es decir, a partir de esta paridad, en qué contexto nos encontramos las mujeres, los retos que aún enfrentamos, pero a mí me gustaría cerrar, digamos, reconociendo, y se conecta un poco con la pregunta que hiciste hace unos minutos a Carla. Reconocer el papel, nuevamente el papel de las mujeres en todas estas transformaciones. Ha sido muy duro. Lo que estamos viviendo Carla y yo, nuestra generación y las subsecuentes, es gracias, perdón, las anteriores, es gracias al trabajo, a la voluntad, a las alianzas que las mujeres fueron tejiendo a lo largo de los años, ¿sí? Las reformas del 2002 no se hubieran logrado si no las mujeres se hubieran puesto de acuerdo de todos los partidos y lograron y verdaderamente hacer historia pasando la primera cuota, estableciendo las primeras cuotas que tuvimos en el país, y así han sido las mujeres quienes han construido este país también, pero en particular estas transformaciones pues han venido de las mujeres, claro, con apoyo de aliados que hemos encontrado en el camino, en las cámaras, en fin, pero a final de cuentas hemos sido las mujeres, y ponderaría esta parte de que cada vez yo advierto esta conciencia que se expande, esta conciencia femenina que veo expandirse, y veo cómo las mujeres cada vez, muchas que habíamos estado, pues a lo mejor cada una en su tema, pues nos estamos organizando. O sea, Carla y yo pertenecemos, bueno, no sé Carla cuántos, pero al menos juntas estamos en dos colectivos valiosísimos de mujeres, ¿no? Con mucha diversidad, hay de todos los partidos, literal, de todos los partidos, y cómo hemos venido aprendiendo, porque estamos aprendiendo también a construir, a pesar de nuestras diferencias políticas, ideológicas, etcétera, hemos venido construyendo alianzas, que es lo que nos hacía falta, ¿no? Y que es lo que por muchos años nos impidió ir avanzando. A mí me gusta eso, ¿no? Yo dejaría, si hay, sé que hay muchos hombres y mujeres siguiéndonos y como espectadores de este Zoom, pero a las mujeres les diría que vale la pena unirse, vale la pena tejer las redes de mujeres, vale la pena hacer alianzas. Eso es lo que realmente creo que puede estar ahí la clave para seguir transformando nuestro país, porque solas no vamos a llegar muy lejos, pero juntas sí lo podríamos lograr. Y cuando tú preguntas, bueno, alguien se preguntara
si realmente el tener más mujeres hace la diferencia, diría crudamente, no necesariamente, pero sí lo hemos visto. Sí lo he visto. Yo fui parte de la legislatura, la 63, ¿sí? La anterior a esta, 2015-2018, ¿sí? Y ahí llegamos casi 42% de mujeres. Y yo un día de verdad tomé conciencia de la importancia de que habíamos más mujeres ya. Cada sesión en el Pleno, en la Cámara de Diputados, veía mujeres subirse y la gran mayoría en distintos ámbitos, penal, en el ámbito de la salud, en el ámbito político, en el ámbito financiero, etcétera, se subían a plantear alguna reforma, presentar alguna iniciativa con un tema con perspectiva de género. Y es ahí donde dije, claro, ese es el camino. No significa que si los hombres van a representar solo el tema de hombres y las mujeres de mujeres. No es la lógica. La lógica parte de por qué tenemos que estar en un igual número de mujeres que hombres, porque somos ciudadanos y ciudadanas. Partimos de esa base. La ciudadanía, ¿sí? Entonces, al ser ciudadanas y ciudadanos y representar la mitad de la población o más, en el caso de las mujeres, por supuesto que tenemos el derecho de participar en igual manera en la toma de decisiones de nuestro país. Entonces, sí vale la pena que más mujeres estén ahí, lo hemos visto. Veo a una Paloma Merodio en el INEGI impulsando temas también con perspectiva de género desde su ámbito. Veo a una Irene Espinosa, la subgobernadora del Banco de México, promoviendo el bono de género para que más mujeres accedan a créditos. Veo a las legisladoras, veo a las consejeras electorales, veo a magistradas que desde todas nuestras trincheras estamos ahí, empujando. Entonces, eso me motiva, eso de verdad me pone la piel chinita, porque esa es la ruta que nos va a permitir transformar este país en el que queremos, en un país igualitario. Te lo agradezco muchísimo, Enrique. Me encantó esta plática con Carla, contigo, y muchas gracias por quedarse hasta ahorita escuchándonos. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias, Mariana, gracias, Carla, y gracias también, obviamente, al público que nos ha acompañado y que claramente es un tema que apasiona. Déjenme decirles que en un ejercicio que hizo de escucha social, ¿no? Social listening, que hicimos ahí en el TEC, y que yo pedí que si me lo hacían para la ciudad de Monterrey, para la ciudad de Guadalajara y para la Ciudad de México, y creo que era para gente entre 18 y 30 años, más o menos. Un poco yo diciendo, a ver, andan siguiendo la gente joven. Les puedo decir que todas las ciudades tenían temas diferentes, ¿no? En unos les, fíjense, la Ciudad de México les preocupaba la salud mental, o sea, así estaremos viviendo el coronavirus. En Monterrey les preocupaban los temas también de emprendimiento, pero en las tres ciudades, el único tema que era común y que era transversal era el tema de género. Y el tema, sobre todo, de feminismo, feminicidio, violencia. O sea que es un tema que está en la mente de los y las mexicanas y por eso me parece que es un tema fundamental. Y bueno, ustedes hoy nos han dado verdaderamente una cátedra y les agradecemos mucho la oportunidad. Y bueno, pues sigamos en esto, que como dicen, sea la primera de varias, pero sobre todo muy buenas noches y gracias por habernos acompañado y muchas felicidades porque yo creo que ha sido una conversación muy rica. Por un lado de los avances, pero por otro lado que era la intención de todos los enormes retos que tenemos que dar para que realmente tengamos una sociedad igualitaria, paritaria, pero sobre todo porque el mundo hacia adelante tiene que ser una sociedad incluyente. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la participación y que tengan todos ustedes muy buenas noches.